Bien, ayer 25 de noviembre se conmemoró un día más de la lucha contra la violencia de género, contra la violencia hacia la mujer. Vamos a tomar contacto de inmediato para conversar sobre este tema con Luisa Martínez. Ella es oficial de género de UNICEF. No sé si la tenemos ya, producción. Sí. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. ¿Qué está pasando? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ayer ha sido una fecha que en realidad nos sirve para reflexionar sobre todo lo que aún nos falta avanzar como país desde el punto de vista legal también de protección a las víctimas o casas de acogida, pero sobre todo la incidencia de abuso, de maltrato, ya sea psicológico, físico o sexual hacia la mujer. En efecto, el 25 de noviembre es una fecha importante para que el país reflexione, ¿no? Aquello que tanto anhelamos, que es erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido es bien importante pensar que si queremos erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos que entender que esta violencia inicia cuando las mujeres son niñas y adolescentes, ¿no? Por eso es tan importante empezar a atenderla desde temprana edad, ¿no? Y justamente yo quisiera que nos centremos en ese punto que me parece vital, en la violencia de género, pero dirigida hacia las niñas, que pueden ser niñas realmente muy pequeñitas, como también se han visto casos de adolescentes que finalmente terminan en algunos casos llevando embarazos que no quisieron o que no buscaron, ¿no? Que fueron abusadas por algún miembro de su familia, de su entorno más cercano. Efectivamente, como tú bien lo señalas, ¿no? Necesitamos empezar a centrar nuestra atención sobre los casos de violencia de género hacia las niñas y adolescentes. La producción de datos es muy reciente, la desagregación por edad también, ¿no? Sin embargo, gracias a que en nuestro país se ha empezado a incorporar la información sobre edades tempranas, podemos mirar que precisamente son las niñas y mujeres las que están más expuestas a la violencia sexual, ¿no? Los datos proporcionados por el Centro de Emergencia Mujer del Programa Nacional Aurora señalan precisamente que del total de los casos de violencia sexual, el 63% son casos atendidos contra niñas y adolescentes, ¿no? Estamos hablando de 11.367 niñas y adolescentes mujeres que han sido víctimas de violencia sexual solo para referirnos al 2019, ¿no? Wow. Ahora, tú nos mencionabas, Luisa, que lo podíamos separar por edades. ¿Cuál es la edad más temprana en la que una niña puede ser víctima de abuso sexual en este caso? Bueno, lamentablemente los casos que tenemos registrados, estamos hablando incluso de niñas que son bebés desde los 6 o 7 meses, ¿no? Y claro, los datos súper alarmantes que tenemos ahora son referidos a los casos de niñas que han sido violentadas sexualmente y son forzadas a culminar una maternidad, ¿no? Y estamos hablando en el país de al menos 2.000 casos de niñas entre 11 y 14 años, ¿no? ¿Cuál es el rango de edad, Luisa, en el que lamentablemente las niñas son más vulneradas sexualmente? ¿Cuál es el intervalo de edades? Sí, yo creo que es importante notar que la prevalencia se muestra claramente entre los 11 y los 15 años, ¿no? Con mayor claridad. Ahora, ¿cómo debe ser el abordaje con una niña que ha sido abusada sexualmente? Digamos, debe ser más fácil, entre comillas más fácil, determinar un abuso si es que ha habido un daño físico claramente visible. Pero si el abuso sexual no es tan visible porque no deja evidencias, llámese tocamientos o llámese acoso o juegos sexuales, por ejemplo, ¿cómo debería ser este abordaje para poder determinar que efectivamente esta criatura ha sido víctima de esto, ¿no? Sí, yo creo que afortunadamente nuestro país, gracias a los avances que tenemos con la ley
30364, ¿no?, ha avanzado claramente en torno a los protocolos de atención de niñas y adolescentes en los casos de violencia sexual, ¿no? Y hay precisamente planteado dentro de la normativa en el país que es fundamental e importante, sobre todo, restituir derechos y atender integralmente a las víctimas, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, los casos de niñas y adolescentes abusadas sexualmente pueden durar en un juicio de 4 a 6 hasta 8 años, ¿no? Y la pregunta es cómo se restituyó el derecho a la educación, cómo se reinsertó a la niña, al adolescente en la escuela, la culminación oportuna. Hay un conjunto de servicios que son importantes a culminar, ¿no? ¿Qué dicen estos protocolos, Luisa? ¿Cómo debe ser atendida una niña, una menor de edad, que es víctima de abuso sexual, que llega con un familiar, además que la acompaña a hacer la denuncia? Sí, yo creo que lo principal es mantener, como señalan los protocolos, en todo caso una atención integral y que no se revictimice, ¿no? Por eso es que en nuestro país tenemos las cámaras GESE que claramente están planteando que no necesita una niña, un adolescente pasar por diferentes operadores o prestadores de servicio en torno a sus testimonios, ¿no? Sino más bien debe ser un solo momento de recojo de los testimonios, ¿no?, que permita sobre todo actuar para garantizar una atención integral, ¿no? Recordemos que las niñas y adolescentes que atraviesan estas vulneraciones de sus derechos requieren ser atendidas rápidamente en casos de salud mental, necesitan en muchos casos, por ejemplo, que se les brinden los kits de emergencia, que son parte de la normativa, ¿no? Que eso en el caso, precisamente, sí, eso en el caso de las cámaras GESE me parece importante en el caso de que la víctima tenga el valor de contarlo, pero ¿qué pasa si la víctima se siente retraída o asustada o ha pasado por una experiencia traumática y no puede hablar al respecto? Sí, por eso es tan importante que mejoremos y fortalezcamos las capacidades de los diferentes entornos donde las niñas y adolescentes, en este caso maestras, maestros, familiares, ¿no?, para que puedan hacer un acompañamiento debido a las niñas, ¿no? Yo quisiera agregar también que es bien importante que miremos un poco cómo estas trayectorias de violencia y abuso que se inician en la niñez y que además digamos, transcurren en la niñez y se asocian con una cultura patriarcal, con formas de disciplinamiento hacia las niñas, conductas controladoras, inicio sexual forzado, violencia sexual, uniones y matrimonios forzados, ¿no? Son expresiones de la violencia de género que necesitamos atender, porque precisamente estas ocurrencias de la violencia de género son las que generan una prevalencia hacia las mujeres en la etapa de la juventud y también en la adultez, ¿no? Así es, muchas gracias. Hemos conversado con Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF. Importante con la idea con la cual termina. Es importante que atendamos